5, 4, 3, 2. Bienvenidos sean todos ustedes a este su lugar no tan seguro llamado El Rincón de las Pesadillas. Me presento, mi nombre es Jesús Hernández y como cada miércoles seré quien esté encargado de dar lectura a todo este tipo de libros de terror, de suspenso, de asesinos seriales, de teorías conspiranoicas, psicología criminal y todo aquello escabroso a lo cual la mente humana tiene acceso. Bien, como ya algunos saben, vamos a iniciar con el primer apartado de este su canal, por supuesto, el cual es hacer las menciones de algunas de las personas que se tomaron el tiempo y la atención de hacer algún comentario, alguna reacción o igual alguna sugerencia. Perdón. La primera mención sería para Diana Miranda GS, quien nos comenta: me encantó la manera que relataste. Ojalá escuchar nuevas historias pronto. Nueva suscriptora. Muchísimas gracias, Diana. Qué bueno que te ha gustado, como lo vengo comentando en cada una de las episodios, en cada uno de los episodios, perdón, que comencé a hacer esto. Estoy muy agradecido de que el contenido sea de su gusto y colocarme en su preferencia, ¿por qué no? El segundo comentario sería de Rose SR1YW, quien nos comenta: me gusta mucho tu voz. Quizás solo leo un poquitito más lento. De ahí en más, todo muy bien. Sigue así. Me suscribo. Postdata, qué padre tu decoración. Muchísimas gracias por esa suscripción. Espero que aún sigas disfrutando de este contenido. Y también, de hecho, este mensaje ya tiene, va para 2 semanas, me parece. Y lo he estado tomando en cuenta. He estado tratando de no acelerarme tanto, de hacer un poco más de énfasis. Vamos trabajando en esto, estamos aprendiendo y qué bueno que estén ustedes en el proceso y qué bueno que me ayuden con sus sugerencias. La tercera mención es para Sai Kawai 3707, quien nos dice: excelente relato, muy inmersivo. Muchísimas gracias también a ti, Sai, y esperemos que cada uno de ellos te siga envolviendo en esta atmósfera de misterio, de terror, ¿por qué no? Y pudiéramos llegar a generar cierta ansiedad al momento de disfrutar estos relatos. El cuarto y último comentario o mención va a ser para Jorge Luis-QH8PE, quien nos comenta: estoy esperando los miércoles con ansias porque ya consumiendo todo, me imagino que quiso escribir ya consumí todos los videos. ¿Tienes otro canal o alguna recomendación? No, no tengo otro canal. De momento estoy trabajando con esto y nada más, este proyecto. Sí hay algunas pláticas con algunas otras personas, una muy buena amiga mía que es todavía más fan y se sabe la vida completa de Stephen King. También me gustaría meter una sección con ella de datos curiosos, platicar algunas particularidades de los libros del maestro del terror. O bien, ¿por qué no comenzar con el tiempo a leer relatos que ustedes mismos me compartan, ya sea algún relato de algún libro, alguna leyenda, alguna vivencia que hayan tenido? También tener la oportunidad, disculpen, de leer, interpretar y poder darle esta atmósfera a sus relatos también. Eso con el paso del tiempo iremos trabajándolo porque pues como ustedes sabrán, todo proyecto nuevo requiere de mucha atención, requiere de cierto trabajo y en lo que vamos aprendiendo a hacer esto de manera más fluida, pues iremos viendo qué otro tipo de contenido hacer. Como sugerencias tengo distintos podcasts a los cuales soy muy fan, la verdad. Considero que su contenido es excelente. No es el mismo giro que aquí en el caso de la lectura de libros o de generar audiolibros como tal, pero son historias de terror. Algunos son basados en casos reales. Algunos otros son de historias que le mandan a la persona del podcast. Otros tantos son documentales. Y bueno, espero te gusten estas recomendaciones. Te las voy a mencionar. El primero es El Criminalista Nocturno. De momento no tengo el nombre de la persona que lo lleva a cabo, pero está excelente. Este en particular son datos reales, son casos
documentados, son crímenes consumados tristemente, pero la manera en que compila la información y la narra está excelente. El segundo es el Antipodcast con Miguel Padilla, su hermana Fer, y el tercer elemento, discúlpame, no lo tengo de momento, pero ese también es un podcast excelente. Te narra leyendas, te narra libros, también en algunas ocasiones toma ciertos libros para abarcar cierto tema, también historias de terror. Excelente su contenido. El tercero sería Hablemos de lo que no existe. Este es de El Narrador, así se hace llamar como tal. Muy, muy bueno su contenido. Este sí es 100% de historias que le comparten a él. El quinto sería Podcast Paranormal con Fepo. Tiene distintos tipos de contenido, también excelente. Está Relatos de la Noche con Uriel Reyes, que creo que ese es de mis favoritos. Vaya, todos estos son los que consumo y me gustan bastante, pero me gusta mucho también cómo relata Uriel Reyes. Además de que por aquí he de tener su libro, no me he puesto en contacto con él, espero me sea posible para dar lectura de su libro en este podcast, si no es que lo hace el primero en su propia plataforma. Otro sería Relatos con Santiago Segovia. Mis respetos para el señor Santiago Segovia. Excelente, excelente investigador también. Y mm, creo que ya nada más el que me quedaría, que ese lo he consumido nada más en lo que es la plataforma de Spotify y me voló la cabeza la crudeza con la que se cuentan los casos y sobre todo también que son casos documentados, es el podcast de Fausto. Fausto aquí te narra se me olvida, ciertos crímenes que fueron consumados en Ciudad de México en particular, a tal grado que se genera un departamento, un archivo, el cual lleva por nombre Fausto. Y lo mejor de todo de este podcast es que está narrado por un actorazo mexicano, es Damián Alcázar. Estos son mis consejos, estas son mis sugerencias, esto es lo que yo consumo habitualmente en este ámbito. Espero que sea de tu agrado, que si alguno de estos no los conocías, te sirva, te guste y, por qué no, también sigas consumiendo a cada uno de ellos. Entonces, terminamos aquí las menciones para pasar a lo que nos tiene directamente en este lugar, lo que es la lectura de... han de disculpar si me estoy distrayendo un poco con la computadora, pero estoy tomando de aquí las menciones de todos y cada uno de ustedes y algunos puntos clave que espero no se me pasen. Muy bien, entonces vamos a iniciar ya con esta séptima entrega del libro Si te gusta la oscuridad del maestro del terror Stephen King. En esta ocasión vamos a leer el relato titulado Los Soñadores. ¿De qué va este cuento? Este cuento nos habla de un par de personajes, de los cuales uno de ellos es un científico, el cual está intrigado por lo que hay más allá de los sueños. Se meten con cosas que no conocen, que no entienden y lo peor de todo, que no respetan. En alguna ocasión leí, y no recuerdo en dónde, que los sueños no son interpretaciones del subconsciente, sino es tu otro yo, tu doble cuántico, tu ser espiritual, habitando realidades para las cuales no estás listo, habitando dimensiones que ni siquiera nos imaginamos. De ahí va más o menos este relato. Entonces, vamos a iniciar ya con este séptimo relato, no sin antes recordarles echar un vistazo a sus espaldas, pues las pesadillas se esconden en cualquier rincón. Iniciemos. Los soñadores. No sé cuál es el significado del universo. Puedo formarme una idea, quizá vosotros también, o no. Lo único que puedo deciros es, cuidado con los sueños, son peligrosos, como yo descubrí.
Cumplí 2 reemplazos en Vietnam. Salí de ahí en junio del 71. Nadie me escupió cuando bajé del avión en Nueva York. Nadie me llamó asesino de niños. Tampoco me dio nadie las gracias por el servicio prestado. Claro está, así que vaya lo uno por lo otro. Esta historia, ¿memorias? ¿Confesión? No tiene nada que ver con Vietnam, pero a la vez sí, sí tiene que ver. Si no me hubiera pasado 26 meses pateándome la selva, a lo mejor después habría intentado detener a Elgin el día que vimos aquellos dientes. Aunque dudo que hubiera tenido mucha suerte con eso, el caballero científico se proponía llegar al final, y en cierto modo lo consiguió, pero al menos podría haberme marchado. Si no me largué, fue por una sola razón. El joven que partió hacia Vietnam no era el mismo joven que regresó de ahí. Ese otro joven estaba vacío, carecía de emociones. Así que lo que pasó, pasó. No me considero responsable. Él habría seguido adelante en cualquier caso. Solo sé que me quedé ahí aún después de comprender que poco a poco estábamos traspasando los límites de la cordura. Supongo que quería salir de mi letargo. Supongo que salí. Volví a Maine y me instalé con mi madre en Skowhegan durante un tiempo. A ella le iban bien las cosas. Era subdirectora en el puesto de plátanos de George, que suena a tenderete a pie de carretera, pero era una tienda de alimentación. Me dijo que estaba cambiado y le contesté que ya lo sabía. Me preguntó que qué planes tenía en cuanto a trabajo y le dije que buscaría algo en Portland, aprovechando lo que había aprendido de Sissy, y le pareció bien. Creo que se alegró de perderme de vista. Creo que le ponía nerviosa. Una vez le pregunté si echaba de menos a mi padre o a mi padrastro. Dijo que a mi padre sí. En cuanto a Lester, dijo que, por ella, como si se tiraba de un puente. Compré un coche de segunda mano y me marché a Portland, donde pedí trabajo en una empresa llamada Temp O. La mujer a la que entregué la solicitud dijo: «No veo a qué academia ha ido». Era la señora Frobisher. No he ido. ¿No ha ido a dónde? A ninguna academia. Joven, no lo ha entendido. Aquí contratamos taquígrafos suplentes para sustituir a los que se ponen enfermos o dejan el puesto. Algunos de nuestros empleados temporales trabajan en los juzgados del distrito. Hágame una prueba, dije. ¿Sabe taquigrafía, Greg? Sí, me enseñó mi hermana. Yo la ayudaba con sus tareas, pero acabé aventajándola. ¿Dónde trabaja su hermana? Murió. Lamento oírlo. La señora Frobisher no parecía lamentarlo, y lo comprendí. La gente ya está bastante desbordada con sus propias tragedias como para ocuparse de las tragedias ajenas. ¿Cuántas palabras por minuto? 180. Sonrió. Sí, seguro. Segurísimo. Lo dudo. Guardé silencio. Me entregó un blog y un Eberhard Faber número 2. Me gustaría ver a un taquígrafo de 180 en acción. Me encantaría. Abrí el blog con un golpe de muñeca. Me acordé de Sissy y yo sentados en su habitación, ella ante su escritorio, en el círculo de la luz de la lámpara, yo en la cama. Decía que yo era mejor que ella. Decía que lo pillaba al vuelo y así era. Venía a ser como aprender vietnamita o los dialectos Thai y Hmong. No es una aptitud, es cogerle el truco. Yo veía que las palabras se convertían en bucles y ondas, trazos gruesos, trazos finos, trazos curvos. Desfilaban por mi mente en fila india. Podrías preguntarme si me gustaba y os diría, a veces, la mayor parte del tiempo, uno lo hace sin más. ¿Está preparado? Nací preparado. Ya veremos. Acto seguido, muy rápido, recitó. El don de la clemencia no se impone como la lluvia suave baja del cielo a la tierra. No puedes entrar aquí de la calle y decir que eres capaz de transcribir 180 imparte doble bendición, pues bendice a quien da y a quien recibe. Ahora léemelo. Se lo leí sin decir que, en la última parte, había unas cuantas palabras que no coincidían con el parlamento de Porcia. Se quedó mirándome durante unos segundos y dijo: ¡Válgame Dios! Trabajé en Tempo durante los 10 meses siguientes, más o menos. En Vietnam íbamos perdiendo. No hacía falta ser un genio para darse cuenta. A veces la gente no para cuando debe. Al decir eso, me acuerdo de Elgin, el caballero científico. Cuando empecé, éramos 4, luego 6, luego 3, luego otra vez 6.
En el empleo temporal había mucha rotación. Todo era mujeres excepto Pearson, un muchacho más largo que un día sin pan, con una calva que intentaba disimular y un eczema en torno a la nariz y las comisuras de los labios. Alrededor de la boca parecía saliva seca. Pearson ya estaba ahí cuando llegué y ahí seguía cuando me marché. Hacía quizás unas 60 palabras por minuto, con suerte. Cuando le dictaban muy rápido, decía, despacio, despacio. Lo sé porque a veces, los días de poca actividad, hacíamos carreras entre nosotros. 2 minutos de anuncios de televisión, detergente lavavajillas, dentífrico, papel de cocina, esas cosas que compraban las mujeres que veían la televisión durante el día. Siempre ganaba yo. Al cabo de un tiempo Pearson ya ni siquiera lo intentaba. Decía que era un juego infantil. No sé por qué la señora Frobisher conservaba a Pearson. No se lo tiraba ni nada por el estilo. Quizás se trataba, creo, de una de esas situaciones en las que te acostumbras a hacer la vista gorda, como cuando tienes una pila de postales navideñas en la consola del recibidor y ahí sigue cuando llega el día de San Valentín. Yo no le caía bien a Pearson. A mí él ni fu ni fa, porque esa era mi tónica en el 71 y el 72. Pero fue Pearson quien me presentó a Elgin, por decirlo de algún modo. No lo hizo conscientemente. En Exchange Street entrábamos entre 8:30 y 9 de la mañana y nos sentábamos en el cuarto del fondo, donde tomábamos café y comíamos donuts y veíamos algún programa en un pequeño televisor portátil, o leíamos. O a veces hacíamos una carrera. Solía haber 2 o 3 ejemplares del Press Herald, y Pearson siempre tenía uno. Iba leyendo las noticias sin dejar de rezongar al tiempo que se frotaba el eczema, que caía en escamas. La señora Frobisher llamaba a Ain o Diane o Stella si era un trabajo corriente. A mí me mandaba casi siempre a los juzgados para sustituir a alguien enfermo. Tuve que aprender a manejar la máquina de estenotipia y usar la estenomáscara, pero no me importó. A veces me enviaban a reuniones de gente influyente en las que los dispositivos de grabación estaban prohibidos. En esos casos, estábamos solo el blog y yo. Si podía decirse que algún encargo me gustaba, era ese. En ocasiones transcribía y tenía que entregar el blog. No me importaba. A veces recibía propina. Pearson tenía por costumbre tirar las secciones del diario al suelo a medida que las terminaba. Un día, Diane se lo reprochó, diciendo que era dejadez, y Pearson le contestó que, si no le gustaba, podía enrollar las hojas y metérselas por el culo. Diane se marchó al cabo de 1 o 2 semanas. Algunos días yo recogía las secciones que Pearson tiraba y las leía por encima. En el cuarto de fondo, que llamábamos Toril, te aburrías cuando no había trabajo. Los concursos y las tertulias eran un tostón. Yo siempre me llevaba un libro de bolsillo, pero aquel día en particular, el día que supe de la existencia de Elgin, aunque entonces desconocía su nombre porque no se mencionaba en el anuncio, el libro que estaba leyendo no me atrapaba. Era un libro de guerra escrito por alguien que no sabía de la guerra. La sección que cogí era la de anuncios, coches en venta de particulares en una página y ofertas de empleo en la otra. Eché una ojeada a las ofertas de empleo, no porque buscara otro trabajo, me sentía a gusto en Tempo, sino solo para pasar el rato. Me llamaron la atención las palabras caballero científico en negritas y la palabra flemático, una palabra poco habitual en los anuncios clasificados. Caballero científico busca auxiliar para ayudarlo en una serie de experimentos. Se requiere experiencia taquigráfica, 68 a 80 ppm o más. Excelente sueldo en función de excelentes referencias. Se requieren asimismo confidencialidad y temperamento flemático. Incluía un número. Movido por la curiosidad, llamé para saber quién buscaba un ayudante flemático. Por pasar el rato nada más. Eso fue un jueves al mediodía. El sábado conduje unos 110 kilómetros hasta Castle Rock en mi Ford de segunda mano y ahí desvié por la carretera del lago, que terminaba en el lago Dark Score. En la orilla se alzaba una gran casa de piedra con una verja en el camino de acceso. Detrás había otra casa de piedra, más pequeña, donde acabé viviendo durante mi etapa del servicio de Elgin. El caballero científico. La casa grande no era una mansión, pero casi. En el camino de acceso había un Volkswagen Escarabajo y un Mercedes. El Escarabajo tenía matrícula de Maine y exhibía una pegatina de una flor en la tapa del depósito de la gasolina y un adhesivo en el parachoques donde se leía «Parad la guerra». Lo reconocí. El Mercedes tenía matrícula de Massachusetts. Pensé que debería de pertenecer al caballero científico, como así era. Nunca supe de dónde salía el dinero de Elgin. Tal vez los caballeros no hablan de esas cosas. Lo que pensé era que lo había heredado.
porque no trabajaba en nada, por lo que yo veía, aparte de su ciencia caballeresca, y llamaba residencia de verano a su casi mansión. Ignoro dónde tenía la residencia de invierno, probablemente en Boston o uno de esos barrios de las afueras donde los únicos rostros negros o asiáticos que uno veía eran los de personas que empujaban un cortacésped o servían mesas. Podría haber hecho indagaciones al respecto, haber preguntado en el pueblo, porque los pueblerinos tienden a conocer esos detalles y, si uno pregunta de la manera adecuada, siempre hablan, quieren hablar. Nada mejor que el cotilleo para pasar el rato, y yo sabía cuál era la manera adecuada, ya que yo mismo me había criado en un pueblo pequeño y me comía alguna que otra letra como era propio de la pronunciación norteña. Pero ese no era mi rollo, como decíamos entonces. Me traía sin cuidado si tenía la residencia de invierno en Weston o en Brooklyn o en Back Bay. Ni siquiera quería ni dejaba de querer aquel trabajo. No puede decirse que yo estuviera enfermo ni nada por el estilo, pero desde luego no estaba bien. Puede que lo entendáis o puede que no. La mayoría de las noches dormía poco y en la oscuridad se acumulaban las largas horas. La mayoría de las noches luchaba contra la guerra y la guerra ganaba. Es una historia muy mánida, lo sé. La ves por televisión una vez por semana. Aparqué al lado del escarabajo. Salió de la casa una mujer joven con un maletín en una mano y el bloc de taquigrafía en la otra. Vestía un traje de falda. Era Diane, hasta fecha reciente empleada en Tempo. Hola, desconocida, saludé. Hola y adiós. Tú debes ser el siguiente. Espero que tengas más suerte que yo. ¿No has conseguido el puesto? Ha dicho que ya me llamaría. Bien sé yo lo que quiere decir eso. ¿Pearson sigue ahí? Sí, ese capullo. Montó en el escarabajo y se marchó sin prisa. Llamé al timbre. Atendió Elgin. Era alto y delgado, con una abundante mata de pelo blanco peinada hacia atrás, como la de un pianista. Vestía una camisa blanca y un pantalón caqui al que le colgaba la entrepierna como si hubiera perdido peso. Aparentaba unos 45 años. Me preguntó si era William Davis. Dije que sí. Me preguntó si tenía un bloc de taquigrafía. Contesté que llevaba media docena en el asiento trasero del coche. Mejor será que traiga uno. Cogí uno, pensando que se repetiría la misma situación que con la señora Frobisher. Me guió hasta el salón, que parecía conservar el espíritu del invierno, cuando la casa quedaba vacía y el lago se helaba. Me preguntó si le había llevado el currículo, saqué el billetero, le enseñé el certificado de licencia absoluta del servicio militar con honores y le dije que ese era mi currículo. Pensé que no le interesaría mi experiencia como empleado de gasolinera o ayudante de camarero en el Hills Woman después de graduarme de la secundaria. Desde que me dieron de baja en el ejército, he trabajado en una agencia de Portland que se llama Temp-O. La anterior candidata también trabaja ahí. Puede llamar si quiere. Pregunte por la señora Frobisher. Posiblemente incluso me permita quedarme en el puesto aunque se entere de que busco trabajo en otra parte. ¿Y eso por qué? Porque soy el mejor que tiene. ¿De verdad quiere este trabajo? Porque se lo ve a una persona, ¿cómo diría? Abúlica. No me importaría cambiar. Eso era cierto. ¿Y el sueldo? ¿Quiere conocerlo? ¿O el horario? Me encogí de hombros. ¿Es un culo de mal asiento? No lo sé. Eso también era cierto. Dígame, señor Davis, ¿sabe deletrear flemático? Lo deletré. Asintió. Porque la última candidata no sabía, pese a que debió de leerlo en mi anuncio. Incluso dudo que supiera qué quiere decir. Me había parecido una mujer veleidosa. ¿Lo era cuando trabajaban juntos? Prefiero no contestar. Sonrió, labios finos, arrugas en las comisuras como las de la marioneta de un ventrílocuo, gafas a concha. A mí no me parecía un científico, me parecía más bien que pretendía parecer un científico. ¿Dónde prestó servicio? ¿En Vietnam? Principalmente. ¿Mató a alguien? No hablo de eso. ¿Le concedieron alguna medalla? De eso tampoco hablo. Me parece bien, cuando dice que es el mejor en Tempo. He visto un par más de empleados de ahí, aparte de Diane Bisonnet. ¿De cuántas palabras por minuto hablamos? Se lo dije. Voy a hacerle una prueba. Es necesario. Si es usted el mejor, es la persona que busco. La taquigrafía será el único registro. Casi el único. En mis experimentos no habrá grabaciones de sonido. No se filmará ninguna película. Se harán Polaroids, que conservaré si publico y destruiré si no.
Esperó a ver si yo sentía curiosidad, y la sentía, pero no tanta como para preguntarle, ¿me lo explicaría o no? En la mesita de centro había una pila de libros. Cogió el de encima que usó para la prueba. Se titulaba El hombre y sus símbolos. Dictó a buen ritmo, pero no a velocidad de la señora Frobisher. Incluía cierta jerga técnica, como síntesis de activación, y algunos nombres difíciles como Aniela Jaffe y Universidad de Brescia, pero los vi correctamente. En eso consiste, algo así como ver las palabras. Las plasmé pese a que a él se le trabó la lengua en Jaffe y lo pronunció Jaf. Se lo leí todo. «Está usted desaprovechado en tiempo», dijo. No tuve nada que decir ante eso. «Viviría usted aquí en el transcurso de mis experimentos, en la casa de invitados de la parte de atrás, con días de descanso, mucho tiempo libre. ¿Posee algún conocimiento médico como resultado de su servicio militar?» «Un poco. Podría recolocar un hueso y resucitar a alguien, si lo sacaran del lago a tiempo. Quiero decir, aquí no creo que se necesite sulfamida en polvo». «¿Cuántos años tiene?» 24. «Aparenta más». «No me extraña. ¿Estuvo por casualidad en Mailey?» «Eso fue antes de mi etapa ahí». Cogió un libro de la pila, Arquetipos e Inconsciente Colectivo. Cogió otro titulado Recuerdos, Sueños, Pensamientos. Los sopesó cada uno en una mano, como si fueran los platillos de una balanza. ¿Sabe qué tienen en común estos libros? Los dos son de Carl Jung. Enarcó las cejas. Ha pronunciado el nombre correctamente. Mejor que usted al decir Aniela Jaffe. Pensé, pero callé. No hablará alemán, ¿verdad? Ein wenig, contesté, levantando la mano. Separé ligeramente el pulgar y el índice. Cogió otro tomo de la pila. Se titulaba Gegenwart und Zukunft. Este es mi tesoro, un ejemplar raro, una primera edición, presente y futuro. No puedo leerlo, pero puedo mirar las ilustraciones y he estudiado los gráficos. Las matemáticas son un idioma universal, como sin duda usted ya sabe. No lo sabía, porque ningún idioma es universal. Los números, como los perros, pueden aprender trucos, y el título de su primera edición era en realidad Presencia y Futuro. Existe una gran diferencia entre presente y presencia, un abismo. Todo eso me traía sin cuidado, pero el libro que había debajo de Gegenwart und Zukunft me interesó. Era el único que no había escrito Jung. Se titulaba Más allá del muro del sueño, y era de H.P. Lovecraft. Un hombre al que conocí en el ejército, un artillero de helicóptero, tenía un ejemplar en rústica. El libro se quemó y el dueño también. Seguimos hablando. El sueldo que me propuso era alto, hasta el punto de que me llevó a preguntarme si sus experimentos eran rigurosamente legales. Me dio varias oportunidades para preguntarle al respecto, pero me abstuve. Al final, dejó de incitarme y me preguntó a las claras si no deseaba aventurarme en adivinar cuál era el objeto de esos experimentos. Dije que muy probablemente los sueños. Sí, pero creo que, por el momento, me reservaré la naturaleza exacta de mi interés, la fuerza impulsora, por así llamarla. Yo no le había preguntado por la fuerza impulsora, otro detalle que no me molesté en señalar. Tomó una foto de mi certificado de licencia con su cámara Polaroid y me ofreció el empleo. Por supuesto, podría seguir trabajando en Tempo, pero aquí me ayudaría a explorar un campo que ningún psicólogo, ni siquiera Jung, ha visitado: territorio virgen. Acepté. Me dijo que empezaríamos a mediados de julio y acepté. Me pidió el número de teléfono y se lo di. Le aclaré que era el teléfono de una pensión y que el aparato estaba al final del pasillo. Me preguntó si tenía novia. Respondí que no. Él no llevaba alianza. En ningún momento vi criados. En cuanto me instalé en la pequeña casa de invitados, me preparaba mi propia comida o iba a alguno de los bares del pueblo. No sé quién le cocinaba a él. Se percibía en él cierta temporalidad, como si no tuviera pasado ni futuro. Tenía un presente, pero no especial presencia. Fumaba, pero nunca lo vi tomarse una copa. Solo tenía su obsesión por los sueños. Cuando me disponía a salir, dije: «Quieres saltar por encima del muro de los sueños, ¿verdad?». Ante esto, se echó a reír. «No, quiero pasar por debajo». Me llamó por teléfono el día 1 de julio y me indicó que diera mi preaviso de 2 semanas. Eso hice. No esperaba que la señora Frobisher me dijera que, por 2 semanas, lo dejara correr.
o me lo tomara con calma. Y no me lo dijo. Yo era su mejor empleado y deseaba exprimirme al máximo. Elgin me llamó el 8 de julio y me pidió que me mudara ahí cuando terminara mi jornada el día 14. Añadió que, si vivía en una pensión, seguramente no tendría gran cosa que trasladar. A ese respecto, estaba en lo cierto. Anunció que tenía una tarea que encargarme de inmediato. Una tarea menor. Mi última interacción en Temp O fue con Pearson. Le dije que era un gilipollas. No respondió. Tal vez coincidía con la valoración. Tal vez pensó que podía pegarle. No lo sé. Rodé la casa grande y paré el coche delante de la casa de invitados, donde vi un llavero con 2 llaves colgando y una tercera insertada en la cerradura. 4 habitaciones. Limpia. Más cálida que la casa grande. Quizá porque se había añadido con posterioridad, cuando el aislamiento térmico de paredes ya era corriente. Había chimenea en el salón y mucha leña seca en la parte de atrás, apilada y cubierta con una lona. Me gusta tener fuego encendido en una chimenea. Siempre me ha gustado. No me pasé por la casa grande. Imaginé que Elgin vería mi coche y sabría que había llegado. En la pequeña cocina había un interfono y, al lado, un fax. Hasta entonces nunca había visto un fax doméstico, pero sabía lo que era, porque había visto unos cuantos en el cuartel general de Vietnam. En la mesa de la cocina encontré lo que parecía un álbum de recortes. En una nota pegada con celo a la tapa se leía: familiarícese con esto, puede que quiera tomar notas. Hojé el álbum. No tomé notas. Tengo buena memoria. Incluía 12 páginas y 12 fotografías bajo celofán o tal vez cola de pescado. 2 eran fotos de carnet de conducir. 2 eran retratos de busto. 6 mujeres y 6 hombres. Eran de distintas edades. El más joven parecía estudiante de secundaria. Bajo las fotografías figuraban sus nombres y ocupaciones. 2 eran universitarios. 2 eran profesores, seguramente en sus vacaciones de verano. Uno estaba jubilado. Los demás eran lo que, entre quienes no se dedican al trabajo manual, se conoce como trabajadores manuales: camareros y dependientes, un carpintero y un camionero. En la nevera Frigidaire había huevos y bacon. A un lado, la casa disponía de una pequeña terraza con vista al lago. Comí ahí y contemplé el agua cuando el sol se hallaba en la cuña formada entre los montes Washington y Jefferson y su resplandor dorado se extendía por el lago. Entré y me acosté. Esa noche dormí mejor que cualquier otra en los últimos 4 años. 10 horas de oscuridad, sin pensamientos ni imágenes. Así debe de ser estar muerto. Perdón, Stephen King. El sábado por la mañana bajé al lago. Había un banco. Elgin fumaba sentado en él, la misma camisa blanca y el mismo pantalón caqui de entrepierna caída. O tal vez fueran otros. Nunca lo vi vestido de otra manera, como si se tratara de un uniforme o algo así. Me pidió que me sentara a su lado. Así lo hice. ¿Se ha instalado sin problemas? Sí. Se sacó la cartera del bolsillo de atrás y me entregó un cheque. Lo extendí a la empresa Sueños, Sociedad Limitada, y estaba a mi nombre. La suma ascendía a $1000. Puede llevarlo a K-Bank de Castle Rock. Ahí tengo mis cuentas, tanto la particular como la de empresa. Puede abrir ahí su propia cuenta, si quiere. ¿Puedo hacerlo efectivo sin más? Por supuesto. ¿Recuerda el primer sujeto de prueba del álbum del que dejé? Sí, Althea Gibson, peluquera. Aparenta unos 30 años. Buena memoria. Es eidética. En vista de su velocidad taquigráfica y su conocimiento del vietnamita, considero que es muy probable. Así que Elgin había hecho indagaciones, algunas llamadas, como se suele decir. Supongo. Aprendí taquigrafía de mi hermana ayudándola a estudiar. ¿Y a usted se le daba mejor? Imagino que sí, pero ella empezó con buen pie. Consiguió un empleo en recursos humanos en el Centro Médico del Este de Maine. Mejor paga. Elgin no necesitaba saber que mi hermana había muerto, ni yo quería decírselo. ¿Usted trabajó de traductor en Vietnam? Parte del tiempo. ¿No quiere hablar del tema? No hay inconveniente. Aquí se está bien, ¿verdad? En paz. Más avanzado el día, vendrán excursionistas con sus picnic. El zumbido de los botes es molesto. Dura desde finales de mayo hasta primeros de septiembre. Pero los excursionistas se quedan más allá en la playa. Su parte es privada. Sí, me gusta la privacidad, señor Davis. Creo que voy a cambiar el mundo.
Se refiere a la comprensión de los sueños que tiene el mundo. No, el mundo. Si lo logro. Se puso en pie. Voy a enviarle un fax. Échele un vistazo. La señora Gibson estará aquí el martes a las 2 del mediodía. Le pago para que ese día cierre la peluquería. Usted la recibirá y la hará pasar. Antes quiero enseñarle el entorno de trabajo. Digamos que a las 12, por si ella se adelanta. De acuerdo. Lea el fax. Si tiene algún comentario, use el interfono. Aparte de eso, queda libre hasta el martes. Me tendió la mano. Me levanté para estrechársela y volvió a llamarme la atención su aspecto atemporal, una especie de serenidad. Creía que iba a cambiar el mundo. Lo creía de verdad. Mientras preparaba café, chirrió el fax. Era un formulario de consentimiento para sus sujetos de prueba. Volví a preguntarme por la legalidad de esa operación. Dejaba espacios en blanco para que los sujetos escribieran su nombre, dirección y número de teléfono. Al pie decía que el abajo firmante había sido informado de que, antes de la prueba, se le administraría un fármaco ligeramente hipnótico y daba su autorización. Como Elgin sería quien administrase el fármaco y yo no sería responsable si algo salía mal, no tuve ningún comentario que hacer. Admitiré que empezaba a sentir un poco más de interés. Concebí la posibilidad de que Elgin estuviera loco. En Vietnam había desarrollado cierto olfato para detectar la demencia. Fui al pueblo y compré comida. El banco cerraba a las 12. Abrí una cuenta e ingresé el cheque, quedándome $100 en efectivo. No me hicieron esperar para verificar el cheque. Sabían, pues, que era bueno. Comí en el Castle Rock Dinner. Luego volví a la casa de invitados y me eché una siesta. El martes fui a la casa grande a las 12 del mediodía. Elgin me esperaba en la escalinata. Dentro, a la izquierda, se hallaba el salón donde había examinado mi certificado de licencia del servicio militar y me había mostrado sus libros de Young. A la derecha había 2 puertas. Las abrió. Antes esa sala había sido un comedor, pero en ese momento era el espacio donde se proponía llevar a cabo sus experimentos. Estaba dividido en 2 partes por un tabique, aparentemente de madera contrachapada. La mitad de la sala se destinaría a los sujetos de prueba. Ahí había un sofá en el que poner la cabeza en alto y los pies más bajos, como el diván de un psiquiatra. A un lado del diván se alzaba un trípode con una cámara Polaroid orientada hacia abajo. Al otro lado había una mesita con un blog Blue Horse abierto por la primera página, en blanco, y un bolígrafo. Elgin esperaba, pues, que sus sujetos anotaran algo, o pensaba que quizá pudieran, probablemente lo que habían soñado cuando aún tenían el recuerdo fresco en la memoria. Colgaban en la pared unos altavoces Bose. El tabique de madera contrachapada tenía en el centro, mirando hacia la parte elevada del diván, un espejo, y solo alguien que no hubiera visto nunca una serie policíaca de televisión ignoraría que se trataba de un espejo unidireccional. En la parte de la sala ocupada por Elgin había un escritorio y otro trípode con una Polaroid, dirigida hacia el espejo unidireccional y orientada hacia el diván. En el escritorio disponía de un micrófono y una hilera de botones. Otros altavoces colgaban a la pared. Tenía un aparato estéreo Philips con un disco en el plato. Había una silla junto al espejo unidireccional. «Esa es para usted», dijo señalando la silla. «Su puesto, donde se sentará y mirará». «¿Tiene un cuaderno en blanco?» «Sí». «Anotará todo lo que yo diga. Si la señorita Gibson dice algo, lo oirá por los altavoces de este lado y lo anotará. Si no entiende lo que dice... A menudo lo que una persona dice dormida es inteligible. Trace una raya doble. Si tuviera usted una grabadora, empecé a decir, pero lo descartó con un gesto. Ya le dije que no habrá grabaciones de ese sonido ni de imagen, solo Polaroids. Controlo el sistema de sonido y ambas cámaras desde mi mesa. Ni audio ni películas. Entendido. Tampoco había equipo médico de ninguna clase, ningún medio para registrar las ondas cerebrales de sus sujetos o el sueño REM. Aquello era un disparate. Pero no me habían devuelto el cheque, así que, por mí, no había inconveniente. No vi excitación en su rostro ni detecté nerviosismo alguno, solo aquella serenidad suya. Iba a cambiar el mundo, eso lo daba por hecho. Althea Gibson se presentó 15 minutos antes de tiempo. Era una de las 2 que habían enviado a Elgin un retrato de busto.
probablemente tomado por un fotógrafo profesional que había utilizado un aro de luz para que pareciera un poco más joven. Rondaba los 40 y tiraba al rellenita. Salí a recibirla al coche y me presenté como el ayudante del señor Elgin. «Estoy un poco asustada», dijo mientras íbamos hacia casa. «Espero que todo vaya bien». «¿Irá todo bien, señor Davis?» «Claro», contesté. «Es coser y cantar». Dicen que la verdad supera la ficción. No, ahí teníamos a una mujer al final de una carretera rural que terminaba en una playa privada, hablando con un hombre quien no conocía, y se había visto con Elgin o solo había hablado con él por teléfono. Esa mujer no creía que fuera a ocurrirle nada malo, pese a que le habían dicho que se administraría un fármaco descrito como ligeramente hipnótico. No lo creía porque las desgracias solo ocurrían a otras personas, en los noticiarios de televisión. Se debía a una falta de imaginación que no hubiera concebido la posibilidad de una violación o una tumba poco profunda o al limitado horizonte de su percepción. Eso plantea dudas, de hecho, sobre qué son la imaginación y la percepción. Tal vez yo pensaba de cierta manera porque había visto ciertas cosas en la otra punta del mundo, donde ocurrían desgracias sin parar, a veces incluso a peluqueras. ¿Por $800? ¿Cómo iba a negarme?, bajó la voz y añadió. ¿Voy a colocarme? La verdad es que no lo sé. Es usted nuestra primera... ¿Qué? Nuestra primera clienta. No va a aprovecharme usted de mí, ¿verdad? Lo dijo en un tono de broma que traslucía la esperanza de que en efecto fuese en broma. ¿O él? Nada más lejos, dijo Elgin, que venía por el vestíbulo para recibirle en la escalinata. Llevaba colgado al hombro un pequeño maletín plano similar al estuche de mapas de un oficial de reconocimiento. Soy tan fiable como el que más, y Bill también. Tendió ambas manos, cogió las dos de ella y les dio un breve apretón. Esto le va a encantar, se lo prometo. Le di el formulario de consentimiento que probablemente era tan legal como un billete de $3. Lo leyó por encima, rellenó los espacios en blanco de la parte superior y firmó al pie. Vivía su vida y no creía que fuera a terminar, o siquiera a cambiar. La ceguera ante la posibilidad es una bendición o una maldición. Escoged. Él la guió hasta el diván del antiguo comedor y sacó del maletín un vaso de laboratorio con un líquido transparente. Retiró el tapón de goma y le ofreció el vaso a la señora Gibson. Ella lo cogió con cuidado, como si pudiera quemar. ¿Qué es? Un fármaco ligeramente hipnótico, como le dije. Le inducirá a un estado de serenidad y a partir de ahí quizás se adormezca. No tendrá efectos secundarios ni resaca. Es inocuo por completo. Ella miró el vaso y luego, con un gesto de brindis en dirección a mí, dijo: estiro el brazo, doblo el codo y me lo bebo todo. Lo apuró como si tal cosa. Había cuenta de que la verdad supera la ficción, y miró a Elgin. Esperaba algún efecto, pero no notó nada. ¿Seguro que no era solo agua? Principalmente agua, contestó él con una sonrisa. ¿Estará otra vez en su coche y de camino a... ¿Dónde vivía? Refrésqueme la memoria. En North Windham. Otra vez en su coche de camino a North Windham a las 4 con cheque de $800 en el bolso. Entre tanto, relájese y le diré lo que quiero que haga. Es muy sencillo. Cogió el vaso de laboratorio, lo tapó y volvió a guardarlo en el pequeño maletín, que disponía de un aro donde encajarlo. Sacó el otro único objeto que contenía el maletín. Era una foto de una casita en el bosque. La casa estaba pintada de rojo. Tenía una puerta verde sobre los peldaños de piedra y una chimenea de ladrillo. Se la entregó. Voy a poner un poco de música, muy suave y tranquila. Quiero que la escuche y mire esa foto. Uy, ya la noto. La señora Gibson sonrió. Es como cuando te fumas un canuto. Flojera. Mire la foto, señora Gibson, y dígase que quiere ver lo que hay dentro de esa casa. Yo escribía todo eso. G para Gibson, E para él. Y las ondas se desplegaban rápidamente por la página de un blog de taquigrafía virgen. Hacía aquello para lo que me pagaban. ¿Qué hay dentro? Eso corresponde a usted decirlo. Quizás sueñe que entra y lo ve con sus propios ojos. ¿Lo intentará? Si no sueño con el interior de la casa,
¿podré quedarme igualmente con los $800? Por supuesto, incluso si solo se echa una agradable siesta. Si me duermo, ¿me despertarán a las 4? Empezaba a dormilarse. Mi vecina irá a recoger a mi hija al colegio, pero tengo que estar de vuelta antes de las 6 para prepararle... ¿Prepararle la cena? Sí, la cena. Fíjese en esa puerta verde. Yo nunca pintaría una puerta verde en una casa roja. Queda demasiado navideño. Mire la foto. Eso hago. Sueñe con la casa. Intente entrar. Un canturreo de hipnotizador. De acuerdo. Pensé que había sucumbido. Pensé que, si alguien le pedía que ladrara como un perro, ella lo intentaría. Entre y eche un vistazo. De acuerdo. Vaya al salón. De acuerdo. No entre. Quédese en la puerta. ¿Quiere que le diga cómo está el salón? ¿Los muebles? ¿O qué clase de papel pintado hay? ¿Cosas así? No. Quiero que se arrodille y busque una grieta en el suelo, ahí mismo, en la puerta del salón. ¿La habrá? No lo sé, señora Gibson. Altea, es su sueño. Si hay una grieta, meta los dedos y levante el suelo del salón. Ella le dirigió una sonrisa de ensoñación. No puedo levantar un suelo, tonto. Quizá no pueda, pero quizá sí. En los sueños hay cosas posibles que fuera no lo serían. ¿Cómo volar? La sonrisa de ensoñación se ensanchó. Sí, como volar. Elgin pareció impacientarse un poco con esa idea, aunque a mí la idea de volar en sueños se me antojaba tan lógica como cualquier otra cosa en ellos. Según Jung, el sueño de volar indicaba el deseo del núcleo de la psique de liberarse de las expectativas de los demás, incluso más difícil, normalmente imposible, de las expectativas del yo. Levante el suelo, vea qué hay dentro. Si al despertar lo recuerda, escríbalo en el blog que le he proporcionado. Le haré unas preguntas. Si no se acuerda, da igual. Enseguida volvemos. ¿Verdad, Bill? Salimos de la parte del antiguo comedor destinada a la paciente y entramos en la otra. Ocupé mi asiento frente al espejo unidireccional con el cuaderno en la rodilla. Elgis se sentó tras el escritorio y pulsó un botón. El disco empezó a girar, el brazo bajó y la música comenzó a sonar. Era Debussy. Elgin apretó otro botón y la música en nuestra parte del puesto de experimentación cesó, pero yo aún la oía en la parte de la señora Gibson. Miraba la foto, dejó escapar una risita y escribí, no en Greg, sino en la letra corriente G. Se ríe las 14:14. Pasó el tiempo, 10 minutos según mi reloj. Ella examinó la foto de la casa con la atención extrema que solo alcanzan las personas muy colocadas. Poco a poco la foto empezó a escapársele de las manos. Como la cabecera del diván estaba vuelta hacia nosotros, vi que se le cerraban los ojos y luego se le abrían. Sus labios, pintados de un rojo intenso, se relajaron. Para entonces, Elgin se hallaba de pie junto a mí, inclinado hacia adelante con las manos en las rodillas. Parecía un coronel de la Fuerza Aérea a quien conocía ya en aquel otro mundo cuando observaba con sus prismáticos cómo el F-100D del Escuadrón 352 sobrevolaba bien Hoa a baja altura, preñados de fuego gelatinosos que soltarían en forma de cortina anaranjada y que se convertiría en un aborto en el vientre de la vegetación, reduciendo a cenizas la enramada y a esqueletos las palmeras, abrazando también a hombres y mujeres, que llamaba Nantu, Nantu, a personas que no los oían o que, si los oían, no les importaba. La foto de la casa se le posó en el abdomen. Estaba dormida. Elgin regresó al escritorio y apagó la música. También debió de subir el volumen de recepción en nuestra parte, porque la oía roncar, muy levemente. Elgin volvió y adoptó de nuevo su anterior posición. Las Polaroid conectadas a temporizadores disparaban cada 30 segundos, más o menos, tanto la de nuestro lado como la que estaba del lado de Gibson. Cada vez que se accionaba el flash, la cámara con aquel ronroneo felino suyo expulsaba por debajo una foto que caía al suelo. Vi algo 3 o 4 minutos después de que la mujer se durmiera y me incliné hacia adelante. No le di crédito.
Como uno no da crédito a aquellas cosas que ocurren de manera contraria a como supuestamente deberían de ocurrir. Pero ahí estaba. Me froté los ojos con la palma de la mano y ahí seguía. Elgin, la boca. Lo veo. Los labios se le separaban y los dientes sobresalían entre ellos. Era como ver una erupción volcánica que surgiera del océano, salvo que no asomaba puntas afiladas, excepto, supongo, las de los caninos. No eran colmillos ni dientes de animal, eran sus dientes, solo que más largos y grandes. Los labios se le replegaron hacia atrás y dejaron a la vista el tejido rosa interior. Se le sacudían las manos a ambos lados, en un aleteo, y se le movían los dedos. Las Polaroids disparaban entre destellos y ronroneaban, 2 veces más al otro lado, 2 veces más al nuestro. Las fotos caían al suelo de pronto. Las cámaras se quedaron sin película. Los dientes empezaron a retraerse. Las manos dieron una última sacudida. Los dedos parecieron tocar un piano invisible. Luego también quedaron inmóviles. Cerró los labios, pero se percibía en el filtrum una tenue sombra roja ahí donde el labio superior había dejado un tatuaje de carmín. Miré a Elgin. Parecía sereno y a un tiempo no. Alcancé a vislumbrar fugazmente lo que se ocultaba bajo su aparente serenidad, como si viera el resplandor rojo sangre del sol poniente al final de un día abrirse un instante una hendidura en un banco de nubes. Si alguna vez había dudado que el caballero científico era el caballero científico loco, ahí se despejaron mis dudas. ¿Sabía usted lo que iba a pasar?, pregunté. No. Al cabo de 20 minutos, a las 14:58, la señora Gibson empezó a revolverse. Entramos y Elgin la sacudió para despertarla por completo. Salió del sueño sin el embotamiento intermedio. Simplemente se despertó abriendo mucho los brazos como para coger el mundo entero. G. Ha sido maravilloso. Una siesta maravillosa. E. Bien. ¿Con qué has soñado? ¿Lo recuerda? G. Sí, he entrado. Era la casa de mi abuelo. El mismo reloj de Seth Thomas en el recibidor que mi hermana y yo llamábamos el tic-tac del abuelo. ¿Y el salón? Era también el del abuelo. Las mismas sillas, el mismo sofá, de resbaladizo pelo de caballo, el mismo modelo de televisor de mesa con el jarrón encima. No puedo creer que me haya acordado de todo, pero usted ha dicho que eso no le interesaba. E. ¿Ha intentado levantar el suelo? G. Tras una larga pausa. Sí, he conseguido levantarlo un poco. E. ¿Qué ha visto? G. Oscuridad. E. ¿El sótano, pues? G. Tras una larga pausa. No lo creo. Lo he soltado. El suelo. Pesaba mucho. E. ¿Algo más? ¿Al levantar el suelo? G. He notado un mal olor, un hedor, fetidez. Esa tarde bajé a la playa. Elgin estaba en el banco y me senté a su lado. ¿Ha transcrito sus notas, Williams? Abría y cerraba la tapa del encendedor. Lo haré esta noche. ¿Qué había en ese vaso? Nada excepcional. Florazepam, ni siquiera una dosis clínica. Muy diluido. Ningún fármaco provocaría lo que hemos visto. No, pero ha propiciado la sugestión. He dicho a esa mujer que debía hacer y lo ha hecho. Ha accedido a la realidad oculta bajo el sueño, por así decirlo, en el supuesto de que eso exista, teniendo en cuenta cómo es la realidad o cómo no es. Lo que le ha pasado en los dientes... Sí, volvió la serenidad. Extraordinario, ¿no le parece? Hay pruebas, las Polaroids lo muestran, por si piensa que hemos compartido una alucinación. Ni se me ha pasado por la cabeza. ¿Qué estaba haciendo? ¿Ahora sí pregunta? Sí, ahora pregunto. Se ha parado a pensar en la existencia, Williams, a pensar a fondo, porque poca gente lo hace. He pensado en la existencia y la he visto terminar. ¿Se refiere a la guerra? Sí, pero las guerras son un asunto humano en relación con el universo, que abarca toda la existencia, incluido el tiempo anterior y posterior. Las guerras humanas no tienen mayor significado que las que podríamos ver en un hormiguero con una lupa. La Tierra es nuestro hormiguero. Las estrellas que vemos por la noche
son solo el primer centímetro de la eternidad. Algún día los telescopios, quizás lanzados al espacio, hasta la Luna o Marte o más allá, nos mostrarán galaxias y más galaxias, nebulosas ocultas detrás de nebulosas, prodigios inimaginables, uno tras otro hasta el límite del universo, más allá del cual quizá espere otro universo, y piense también en el otro extremo del espectro. Dejó a un lado el cipo, se inclinó y cogió un puñado de arena de la playa, que luego dejó que se le escurriera entre los dedos. 10.000 pequeñas partículas de tierra en mi puño, quizá 20.000 o incluso 50.000, cada grano compuesto de 1.000 millones o billones o un gugol de átomos y protones, con sus trayectorias arremolinadas. ¿Qué lo mantiene todo unido? ¿Cuál es la fuerza que lo amalgama? ¿Tiene una teoría? No, pero ahora tengo un medio a través del cual observar. Usted mismo lo ha visto hoy, también yo. Suponga que nuestros sueños son una barrera entre nosotros y esa interminable matriz de la existencia, la fuerza de cohesión. Suponga que es algo consciente. Suponga que pudiéramos rebasar esa barrera no tratando de traspasarla, sino mirando por debajo, como un niño que se asoma bajo la carpa de un circo para ver el espectáculo que se desarrolla en el interior. Las barreras suelen estar ahí por algún motivo. Se rió como si acabara de decir algo gracioso. ¿Quiere ver a Dios? Quiero ver qué hay ahí, quizá fracase, pero lo que hemos visto hoy me induce a pensar que el éxito es posible. El suelo del sueño de esa mujer pesaba demasiado para ella. Tengo otros 11 sujetos de prueba. Tal vez uno de ellos sea más fuerte. Debería haberme marchado entonces. En julio tuvimos otros 2 sujetos. Uno era una carpintera llamada Melissa Grant. Soñó con la casa, pero no pudo entrar. La puerta permaneció cerrada con llave para ella, dijo. Otro fue un librero de New Gloucester. Dijo que su tienda muy posiblemente se iría a la quiebra, pero no estaba preparado para rendirse y, con $800, pagaría otro mes de alquiler y un cargamento de libros que poca gente compraría. Durmió durante 2 horas con la música de Debussy de fondo y dijo que no había soñado con la casa sino con su padre, muerto desde hacía 20 años. Añadió que había soñado que iban de pesca. Elgin le dio el cheque y le despidió. Había otra cita programada para julio, un tal Norman Wilson, pero no se presentó. El día 1 de agosto vino a la casa del final de la carretera del lago un hombre llamado Hiram Gaskill. Era un obrero de la construcción al que habían despedido. Se quitó las botas y se tumbó en el diván. Dijo, «Vamos allá», y apuró el vaso sin preguntar por el contenido. Miró la foto, y al principio pensé que el fármaco no iba a hacerle efecto. Era un hombre corpulento de unos 120 kilos, quizá, pero al final sucumbió y empezó a roncar. Elgin se colocó a mi lado en su postura de costumbre, inclinado hacia adelante como un buitre, de modo que casi tocaba el cristal con la nariz y lo empañaba con el aliento. No ocurrió nada durante casi una hora. De pronto los ronquidos se interrumpieron y Gaskill, todavía dormido, buscó a tientas el bolígrafo colocado sobre el bloc Blue Horse. Escribió algo sin abrir los ojos. «Anote eso», dijo Elgin, pero yo ya lo había hecho. No en Greg, sino en la letra corriente. A las 15:17. Gaskill escribe durante aproximadamente 15 segundos. Deja el bolígrafo. Ahora duerme otra vez y ronca otra vez. A las 15:33, Gaskill despertó por sí mismo, se incorporó y bajó las piernas. Entramos y Elgin le preguntó qué había soñado. «Nada, lo siento, señor Elgin. ¿Recibiré igualmente el dinero?» «Sí, eso por supuesto. ¿Seguro que no recuerda nada?» «No, pero me he echado una buena siesta». Yo, mirando el blog, le pregunté si había servido en el ejército. «Pues no. Me presenté al reconocimiento médico y me dijeron que tenía la tensión alta. Ahora tomo pastillas para eso». Elgin miró el blog y lo que había escrito. Cuando Gaskill se marchó en su vieja camioneta, dejando una nube azul de humo de escape para que el viento la disipara, Elgin tocó la línea, una sola, escrita con letra clara pese a que el hombre que empuñaba el bolígrafo tenía los ojos cerrados. Asomó a su cara la interior expresión de excitación, de triunfo. «Esta no es su letra. No se parece en nada». Colocó el formulario de consentimiento junto al blog.
El nombre y la dirección del impreso eran obra de alguien que rara vez escribía y, al hacerlo, encontraba grandes dificultades. Aunque no teníamos los antecedentes de los sujetos de Elgin en igual medida que Elgin no disponía del verdadero equipo científico para someter a los sujetos a sus pruebas, la premiosa letra de Gaskill me indujo a pensar en un hombre que, en sus estudios, no había pasado del nivel de escolaridad que exigía el estado de Maine, y eso de mala gana, excepto, quizá, por los talleres de manualidades. La letra del blog era cuidada y precisa, pese a que omitía signos diacríticos donde debería haberlos y la ortografía no era correcta. Daba la impresión de que Gaskill hubiera escrito de oídas, al dictado, como haría cualquier taquígrafo, lo cual planteaba la duda de quién se lo había dictado. ¿Vietnamita? ¿Lo ves? ¿No? ¿Por eso le ha preguntado si había servido en el ejército? Sí, por supuesto, lo era. Matrang Dadai Kwamugui. ¿Qué dice? Dice que la luna está llena de demonios. Aquella tarde, cuando bajé a la orilla del lago, Elgin estaba en el banco, fumando otra vez. El agua presentaba un color gris pizarra. No lo surcaba ni una embarcación. Del oeste venía una aglomeración de nubarrones en forma de yunque. Me senté. Elgin, sin mirarme, dijo: «Ese mensaje iba dirigido a usted». Desde luego, así era. Sabía que estuvo usted en Vietnam. Más aún, sabía que usted conocía el idioma. Algo sabía. Un rayo cayó en el agua a menos de 2 kilómetros de distancia, electrocutando a cualquier pez que nadara cerca de la superficie. Quedarían a flote y servirían de alimento a las gaviotas. Pronto llovería. Los montes situados en el lado opuesto del lago Darkscore habían desaparecido detrás de una membrana gris que no tardaría en descender sobre nuestro lado. Puede que haya llegado el momento de parar. Algo al otro lado de su barrera está diciendo: «No me jodas». Movió la cabeza en un gesto de negación sin apartar la mirada de la lluvia que se avecinaba. «En absoluto. Estamos muy cerca. Lo presiento. Lo sé». Se volvió hacia mí. «Por favor, William, no me abandone. Necesito sus aptitudes más que nunca. Si publico, necesitaré sus notas en borrador, además de las fotos y las transcripciones. Y es un testigo». No solo un testigo. Era a mí a quien Gaskill, o quien quiera que se hubiese introducido en Gaskill, había elegido, no a Elgin. El caballero científico estaba jugando con algo peligroso y no quería o no podía parar. Y en último extremo las dos cosas se reducían a lo mismo. Yo sí podía parar. Y por tanto seguir adelante era una estupidez, pero había otro factor. Algo me había ocurrido. En ese momento sentía curiosidad. Eso lo agradecía y lo temía en igual medida. Era una sensación, algo que en mi mundo escaseaba. Cuando ves a un hombre que ha perdido las piernas y al que se le desprende la cara mientras gira de dolor, cuando ves que ese hombre tiene los dientes en la camisa como si fueran un collar primitivo y sabes que segundos antes estabas en el mismo sitio donde ese hombre fue alcanzado, entras en tal estado de aturdimiento que tus sensaciones se adormecen, del mismo modo que un conejo, al ser golpeado con un tronco, se queda aturdido y tirado en el suelo, con sus costados agitados pero la mirada perdida. Y cuando empiezas a recuperar las sensaciones, concibes la posibilidad de no haber perdido la humanidad tanto como pensaba. Me quedo. «Gracias, William». Alargó el brazo y me dio un apretón en el hombro. «Gracias». Llegó la lluvia, mezclada con un granizo que aguijoneaba como si fuesen abejas. Elgin regresó a la casa grande y yo regresé a la pequeña. El pedrisco golpeteaba las ventanas. El viento. Esa noche soñé con una luna hueca llena de demonios que se devoraban vivos mutuamente. Se devoraban vivos como gusanos uróboros. Veía la casa roja bajo la luna hueca, la puerta verde. Vimos a otros dos antes del final. La sexta, una mujer llamada Annette Crosby, se despertó gritando. Cuando se serenó, dijo que había soñado con la casa roja y que había abierto la puerta verde. Y a partir de ahí, solo recordaba oscuridad y viento y un olor fétido y una voz incorpórea que pronunciaba una palabra parecida a «Tantula, Tantusha». La aterrorizó. Aseguró que no volvería a soñar con esa casa por otros $800, ni por 8,000, pero se quedó el cheque de Elgin. ¿Por qué no? Se lo había ganado.
Después vino Burt de Verax, un profesor de matemáticas de la St. Dominic Academy de Lewiston. Rellenó el formulario y antes de firmar, planteó a Elgin varias preguntas. Muchas más preguntas que los otros, sobre el fármaco ligeramente hipnótico que tendría que tomar. Elgin contestó a esas preguntas a entera satisfacción de Deveraux. Firmó el impreso, ocupó su lugar en el diván y bebió de un par de tragos el líquido transparente del vaso. Me acomodé en mi sitio ante el espejo unidireccional con el cuaderno en la rodilla. Elgin se sentó tras el escritorio y puso la música. En el cuarto del sujeto de prueba, el señor Deveraux examinaba la foto de la casa roja con la puerta verde. Al cabo de un rato empezaron a cerrársele los ojos y la foto empezó a resbalársele de la mano. Fue todo igual que nuestras pruebas anteriores, hasta que dejó de serlo. Yo estaba en mi silla. Elgin se hallaba en su sitio junto a mí. Pasaron 10 minutos. Con los ojos cerrados, Deveraux tendió la mano hacia el bloc y el bolígrafo colocado sobre la página. De pronto dejó caer la mano. Comenzó a contraerla y distenderla. Alzó la otra mano y la movió rápidamente. Escribí con letra corriente, 1529. Deb levanta la mano derecha y cierra el puño y se golpea en la mejilla. Está intentando despertarse, dije. Deveraux empezó a temblar de la cabeza a los pies como un hombre con fiebre. Sacudía las piernas y las cruzaba en movimiento de tijera. Arqueó la espalda, levantó la cintura del diván, la bajó bruscamente y volvió a levantarla. Inició un baile con los pies y comenzó a emitir un sonido. Como si tuviera los labios pegados y tratara de abrirlos para articular. Tenemos que despertarlo. ¡Espere! Por Dios, Elgin. ¡Espere! Se sucedían los destellos de los flashes de las Polaroids. Sus ingeniosos motores internos ronroneaban. Las fotos caían con un revoloteo al suelo en nuestra parte y en la otra al tiempo que empezaba ya el proceso de revelado. Los párpados de Deveraux empezaron a sobresalir mientras, debajo, los ojos se le hinchaban hasta alcanzar casi el tamaño de pelotas de golf, como si estuvieran sumergidos en un fluido hidrostático. Los párpados no se le abrieron de manera natural, sino que se desgajaron. Antes Deveraux tenía los ojos grises. Los ojos que seguían agrandándose en las cuencas eran totalmente negros. Crecían como tumores en su cara. Elgin me atenazaba el hombro con la mano, pero yo apenas me daba cuenta. Ninguno de los dos preguntamos qué ocurría. No porque no pudiéramos creerlo, sino porque podíamos. Era como si viéramos que salía una locomotora de una chimenea. Deveraux gritó y sus globos oculares se desgarraron, y tenues volutas se elevaron con un movimiento vacilante como filamentos de diente de león. Solo que negras. Ninguna brisa las movía, pero se inclinaron hacia el espejo unidireccional, como si detectara nuestra presencia. ¡Dios mío! Elgin. Se sucedían los destellos de los flashes de las Polaroid. Las volutas negras se separaban de las esferas negras de las que habían surgido y flotaban hacia nosotros. Al principio formaron una pequeña nube, pero pronto, a medida que se acercaban, empezaron a diluirse y a desaparecer. ¡Las necesito!, exclamó Elgin. ¡Las necesito! ¡Pruebas! ¡Pruebas! Se encaminó hacia la puerta. Lo agarré y lo retuve. Forcejeó, pero yo era más fuerte. No iba a permitirle entrar ahí, no porque me preocupara tanto como para salvarlo de sí mismo, sino porque no quería que abriera la puerta y dejara salir nada de aquello. Los globos oculares desgarrados empezaron a replegarse hacia la cara de Deveraux como las imágenes de una película al rebobinarse. Dijo. Se le oscureció la entrepierna del pantalón cuando se le vació la vejiga. Los globos oculares negros desgarrados curaron por sí solos. Primero se dibujó en ellos una costura, luego también eso se borró y su superficie volvió a ser lisa. Por un momento sobresalieron aún de su rostro en forma de pequeños nudos, como los que a veces se ven en los árboles viejos. Después se retiraron en las órbitas y los ojos se cerraron. A continuación, Deveraux ejecutó una torsión galvánica por la cintura y cayó al suelo. La camisa de Elgin se rasgó cuando se zafó de mí. Salió por la puerta, dobló detrás del tabique y entró en la otra parte. Se arrodilló y rodeó los hombros de Deveraux con los brazos. ¡Ayúdame, William! ¡Ayúdame! Si Deveraux estaba muerto, yo sería en parte responsable.
e incluso en mi estado de shock fui consciente de ello. Alegar que había sido testigo en lugar de cómplice no serviría, así que rodé el tabique, entré en el cuarto de pruebas y pregunté a Elgin si respiraba. Se inclinó y torció el gesto. Sí, pero tiene un aliento fétido. La fetidez no se reducía al aliento, se le había aflojado el esfínter. Miré alrededor, no habían desaparecido todas las volutas negras. Parte de lo que Deverox había traído de la Casa Roja tras levantar el suelo del salón, que quizá había flotado hacia él desde la oscuridad y lo había infectado al tomar aire, seguía suspendido en el rincón opuesto del cuarto, debajo de uno de los altavoces. Observé las volutas. Si venían hacia nosotros, huiría y dejaría que el caballero científico se defendiera solo. Al fin y al cabo, aquello era su experimento. Aún así, incluso en aquellos momentos interminables, pensé en estrellas lejanas más allá del alcance de cualquier telescopio, y en el disgregado interior de 100.000 granos de arena, y supe que era también mi experimento. No me había marchado. Podría haberlo hecho, pero no lo hice. Había sentido el cosquilleo propio de algo cercano a un ser humano normal, sea lo que sea eso y en el supuesto de que exista, como cuando se duerme un miembro del cuerpo y empieza a despertar. A pechuga, decíamos en el quinto infierno, o ajo y agua, a joderse y aguantarse. Tenemos que sacarlo de aquí, señalé las volutas negras, se revolvían ingrávidas, inquietas. Creo que nos observan. Necesito una muestra. Lo que necesita es ir pensando cómo le quedará el uniforme de presidiario. ¡Ayúdeme! Lo levantamos. Elgin lo sujetó por los tobillos y yo cargué con el resto. Lo sacamos por la puerta, cruzamos el pasillo y lo llevamos al salón. Lo tendimos en el suelo. Babeaba por las comisuras de los labios. Volví sobre mis pasos y cerré las dos puertas que daban al antiguo comedor, dejando ahí encerradas aquellas cosas negras procedentes del otro lugar, el lugar bajo el suelo, a menos que pudieran colarse por la ranura de la puerta y llegar hasta nosotros. Esperaba que esas volutas restantes desaparecieran sin más. Si alguien quería tontear con ellas, allá él. Por mi parte, se había acabado. Pero antes estaba el asunto de Deverox. Le dije que me ayudara a incorporarlo, para que lo que quedaba de él no se asfixiara. Lo levantamos de cintura para arriba, Elgin a un lado y yo al otro, entrelazando nuestras manos por detrás de su espalda. Desde las comisuras de sus ojos se derramaban unas lágrimas de color rojo negruzco, sangre y algo más. Preferí no saber qué era ese algo. Le di palmadas en la mejilla e, inclinándome junto a su oído, le dije que despertara, que reaccionara, temiendo el aspecto de sus ojos si eso ocurría. Abrió los ojos, los tenía inyectados en sangre y grises como eran antes, pero no reflejaba entendimiento. Elgin chasqueó los dedos ante su rostro y nada cambió. Acerqué los dedos a sus ojos en un gesto rápido y nada cambió. Era un muñeco de tamaño natural que respiraba. ¡Dios santo! ¿Volverá en sí? No lo sé. ¿Volverá? El científico es usted. Elgin alzó una de las manos de Deverox. Permaneció suspendida en el aire solo hasta que se la bajó. «Dejaremos pasar 1 hora», propuso. Dejamos pasar 2. Para entonces, la mayor parte de las volutas negras se habían esfumado, pero aún quedaban unas cuantas, y Elgin, tras ponerse unos guantes de nitrilo y una mascarilla protectora que sacó de un cajón de su escritorio, las introdujo en una bolsa de plástico. Intenté impedírselo, pero se negó a escuchar. Pensé que se fundirían en su mano, pero no fue así. Una de ellas se le enroscó en el índice enguantado y tuvo que desprenderla frotando el dedo contra el interior de la bolsa. «Es una insensatez por su parte jugar con eso», dije. «¡Pruebas!», repitió. No era bueno estar encadenado a Elgin como lo estaba en ese momento. El profesor de matemáticas se había convertido en un maniquí babeante que no daba señales de volver en sí, y yo tenía que lidiar con eso, no por Elgin, sino por mí. Al menos, el antiguo profesor y actual idiota no era un hombre casado con hijos. Pensé. A pechuga. Pensé. Ajo y agua. ¿Le ha dado el cheque? ¿Cómo? No, siempre entrego el cheque cuando la prueba termina y el sujeto está en condiciones de marcharse. Ya lo sabe. Quémelo. Ese hombre no ha estado aquí, como el otro. Wilson, vaya una manera de despertar al mundo. Encontré sus llaves en un bolsillo mojado de orina.
Lo trasladamos al coche acarreándolo como si fuera el saco de la colada, todavía húmeda y pesada, y lo colocamos en el asiento del acompañante. Se inclinó hacia adelante y apoyó la frente en el salpicadero de Chevrolet como si rezara a Alá. Pedí a alguien que lo sostuviera contra el respaldo y le pusiera el cinturón de seguridad. No todos los coches iban provistos, pero aquel sí. Era un arnés de 3 puntos de sujeción, de los que tienen una correa en el pecho, y esa lo sostuvo más o menos erguido, aunque le colgaba la cabeza contra el pecho. Pensé que daba igual. Cualquiera que lo viese pensaría que estaba dormido. Uno de los filamentos negros salió de su nariz y flotó hacia mí, pero Elgin, que llevaba aún los guantes de nitrilo, lo atrapó al vuelo y lo alejó de un soplido. Me pregunté si quedarían más dentro de Deverox. ¿Qué va a hacer con él? No lo sé. Monté en el Chevrolet y me alejé por la carretera del lago. Miré por el retrovisor y vi a Elgin de pie en el camino de acceso, observando. Conduje con las ventanillas bajadas y el aire acondicionado al máximo. Llevaba un par de guantes de nitrilo de Elgin. Me los había puesto antes de subir al coche. Escaparon de su nariz otras 2 volutas negras y una más de su boca entreabierta, pero la corriente del aire se las llevó por la ventanilla del acompañante. Me dirigí hacia Lewiston y Auburn. Aunque no tenía intención de ir tan lejos, sabía dónde vivía Deverox. Su dirección de Minot Avenue constaba en el formulario de consentimiento, pero por nada del mundo iba a llevarlo hasta las ciudades gemelas, no con él en ese estado en el asiento del acompañante. Dadas las circunstancias, necesitaba un sitio tranquilo. Circulaba por la carretera 119 en Waterford. Cuando llegué al área de descanso de Wolf Claw, en pleno calor del día, no había nadie. Aparqué bajo los árboles. Rodé el coche hasta el lado del acompañante. Abrí la puerta y desabroché el cinturón de seguridad. Deverox se inclinó hacia adelante hasta apoyar de nuevo la frente en el salpicadero. Lamenté no haber pedido al caballero científico una de sus mascarillas. Pero, ¿de qué me habría servido taparme la nariz y la boca? Los filamentos negros habían salido de los ojos de Deverox. Podrían penetrar en los míos con igual facilidad. Tendría que confiar en que ya hubiesen desaparecido todos. No había visto ninguno en los últimos 15 o 20 kilómetros, pero podrían haber salido volando por las ventanillas abiertas mientras yo miraba la carretera. Lo ladeé hacia mí, lo agarré y tiré de él hasta sacarlo del coche. Lo arrastré rodeando el capó. Llevaba mocasines y uno se le cayó. Sus ojos en blanco miraban extasiados el sol. Lo senté al volante, pero tardé un buen rato y no fue fácil. Tampoco esperaba que lo fuera. Respiraba, pero estaba muerto por dentro, y por mi experiencia en Vietnam sabía que los muertos pesan más. No debería ser así, pero lo es. La gravedad atrae con avidez a los muertos y los quiere bajo tierra. Es solo mi opinión, aunque otros la comparten. Se inclinó de nuevo al frente, lo agarré por la parte de atrás del pelo y lo enderecé antes que tocara la bocina con la frente. Le abroché el cinturón de seguridad y la cabeza le quedó colgando con el mentón contra el pecho. Pensé que daba igual, esperaba que nadie llegara ahí antes que yo saliera por piernas. Metí la llave en el contacto, cerré la puerta y enfilé a la carretera 119. Me había alejado unos 500 metros cuando me acordé del zapato y volví. Ya habrá alguien ahí, pensé. Alguien que mirase por la ventanilla abierta del Chevrolet con la pegatina de San Dominic en el parachoques y dijese: Oiga, despierte. Y oiga, ¿se encuentra bien? Y por cierto, ¿qué son esas cosas negras que le salen de la nariz? Pero no había nadie. Recogí el mocasín, abrí la puerta del conductor y se lo calcé. Luego borré las huellas en torno a la parte delantera del coche, las que él había dejado con los talones, y me puse otra vez en marcha. Tras recorrer unos 8 o 10 kilómetros por la carretera, cuando ya se proyectaba una larga sombra a mi espalda, llegué a una combinación de gasolinera y supermercado con una cabina de teléfono a un lado. Llevaba calderilla suficiente en el bolsillo y logré prescindir de entrar en la tienda, donde alguien podría haberme visto y recordado. Seguramente habría dado igual, pero para entonces pensaba ya como un ladrón o un asesino. Llamé a Elgin para que viniera a recogerme. Elgin no contestó. Y yo había vuelto lo suficiente a la vida para sentir miedo. Ya tenía un plan, que podía librarnos de toda sospecha, pero los planes cambian. Me acordaba una y otra vez de él diciendo: ¡Pruebas! 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 Pensaba una y otra vez en que estaba loco, y luego pensaba que eso ya lo sabía desde antes. Lo sabía desde el principio,
pero me había dicho a joderse y aguantarse. Me di la vuelta en la otra dirección y mi sombra fue proyectándose cada vez más larga ante mí en lugar de a mi espalda. Se acercó un coche y levanté el pulgar. Pasó de largo. También el siguiente, pero al rato una camioneta aflojó la marcha y paró. El conductor tenía el rostro rojo y curtido y el pelo cortado a cepillo. ¿Hasta dónde va? A Castle Rock. Allí vive mi padre. Pues suba. ¿Ha estado en el ejército? Tiene ese aire y la edad apropiada para la jodienda actual. Sí, he estado. Yo también estuve. Hará unos 10.000 años. Semper Fidelis. Te guste o no. Soltó el embrague con una sacudida. Me habló de Corea y me preguntó qué pensaba de los pacifistas. Dije que me parecía bien. Él dijo que había que enviarlos a todos al Haight-Ashbury y contesté que me parecía bien. Me ofreció una cerveza de detrás del asiento. La cogí y cuando dijo, «Coja otra, soldado», la cogí. Al cabo de media hora, paraba junto al bordillo de Main Street en Castle Rock. «Vamos a ganar a esos hijos de p*** amarillos». «Sí, señor». «Cuídese, hijo». Ese es el plan. Se marchó. Para entonces ya atardecía y se veían más nubarrones en forma de yunque en el oeste. Recorrí a pie los 9 kilómetros hasta la carretera del lago. Para cuando llegué, la lluvia avanzaba de nuevo por el lago. Caían rayos, retumbaban los truenos, en el aire flotaba un olor a ozono, como si algo ardiera sin arder. Mi coche seguía aparcado junto al Mercedes de Elgin. Entré. Él no había encendido las luces y el vestíbulo era un receptáculo de sombras. ¿Elgin? No recibí respuesta. El salón estaba vacío, los libros caídos. Más allá del muro del sueño había quedado boca arriba. En la mesita de centro vi un cenicero de cristal, un paquete de Winston y el cipo. Cogí el cipo y me lo guardé en el bolsillo. Fui al antiguo comedor. Pensé en entrar en el cuarto del diván y afortunadamente cambié de idea. Opté por entrar en el cuarto donde estaba el escritorio y, tras sentarme en mi silla, miré a través del espejo unidireccional. Lo que quedaba de Elgin, el caballero científico, yacía en el diván. Había polaroid desperdigadas alrededor. El vaso de laboratorio estaba hecho añicos entre las fotografías. Parecía tener la cabeza cubierta por un saco negro. Algunas de las fotografías, aquellas que se encontraban boca arriba, mostraban el proceso de formación sobre su rostro dormido. La foto de la casa roja con la puerta verde también había caído al suelo, al igual que la bolsa de plástico en la que había guardado las muestras. La bolsa se hallaba entonces vacía. El saco negro en torno a su cabeza se componía de esos filamentos. Al respirar, el saco entraba y salía de lo que quedaba de boca. Me acordé de cuando me había hablado de los universos infinitos, tanto en el espacio exterior como bajo nuestros mismos pies. Me acordé de un helicóptero en llamas que se hundía en el mismo mar de napalm que él había creado. Me acordé del momento en que puse el mocasín en el pie de Deverox. Pensé en todas las creaciones desconocidas e incognoscibles del inframundo que podían existir debajo de una barrera de sueños. Pensé que sí, que los planes cambian. Elgin ya no podía escapar de aquello, pero yo, quizás sí. Algunos de los filamentos negros me vieron, se separaron del saco negro, cruzaron el cuarto y se adhirieron al cristal. Vinieron más y más. Los observé mientras se retorcían hasta formar mi nombre, William Davis. En la cocina había un fogón de gas. Encendí todos los quemadores y, soplando, apagué una por una las flores de gas azul. Abrí la puerta del horno y lo encendí. En el interior surgió una llama piloto y la apagué también de un soplido. Mientras creaba esa bomba de gas, lanzaba continuas miradas por encima del hombro por si se aproximaban los filamentos negros. Me hallaba en un estado de Surkin High, terror. Me hallaba en un estado de Run, horror. Cerré las ventanas, cerré las puertas. Fui a la casa de invitados y guardé mis pertenencias en una bolsa de lona y una maleta. Las cargué en el maletero del coche. Luego volví a la escalinata y esperé, abriendo y cerrando la tapa del mechero. Los rayos freían el lago y los truenos resonaban. Al cabo de unos 10 minutos se puso a llover. Al principio con un simple tamborileo, los preliminares de la tormenta. Abrí la puerta. Apestaba a gas. Accioné la rueda del cipo y obtuve una llama. Lo lancé y corrí hacia el coche. Llegué ahí y empezaba a pensar que no ocurriría nada cuando la cocina estalló. Llovía raudales cuando me alejé.
Por el retrovisor vi que la casa ardía como una vela bajo el cielo negro surcado por los rayos. En la carretera del lago había casas y chalets de verano, pero todo el mundo se había refugiado de la tormenta. Y si alguien miraba por una ventana, no vería más que un borrón amorfo parecido a un coche detrás de unos faros. Salí de Castle Rock y entré en Harlow. La lluvia amainó y finalmente cesó. En el retrovisor, justo antes de que el sol se hundiera tras las montañas de New Hampshire, vi un arco iris. Luego el sol desapareció y el arco iris se apagó como un letrero de neón. Pasé la noche en un motel de Gates Fall y viajé a Portland en coche a la mañana siguiente, hasta la pensión donde había vivido cuando trabajaba para Temp O. En la ventana delantera colgaba el cartel de habitaciones libres. Llamé al timbre y abrió la señora Blake. ¿Usted otra vez? Sí, según el cartel, tiene una habitación. Así es, pero no la suya. Está en la segunda planta y no hay aire acondicionado. ¿Es más barata que la de la primera planta? No. Está bien, me la quedo. Al día siguiente volví a Tempo y me contrataron de nuevo. No preveía quedarme mucho tiempo trabajando para la señora Frobisher, pero quería tener un empleo cuando se presentase la policía. Pearson estaba en el cuarto de descanso. También Diane. En la televisión ponían un programa de entrevistas. Diane me dirigió una sonrisa sesgada y dijo: ¿Otra vez en la brecha, queridos amigos? Pearson leía el diario y las secciones leídas se amontonaban en torno a sus zapatos. Me lanzó una mirada y volvió a levantar el periódico. Así que volviste, dije a Diane. También tú. ¿No fue bien lo de la casa de Elgin? Fue bien por un tiempo, luego ya no. Empezó a comportarse de una manera extraña cuando los experimentos no le salieron según lo previsto. Y aquí estamos. Todos los caminos llevan a Temp O. Entró la señora Frobisher. ¿Quién quiere una declaración en Brun and Carcat? Sin esperar la respuesta, señaló una mujer nueva a la que yo no conocía. Tú, Janelle, rapidito. Pearson había acabado con la sección de información local del periódico y la cogí. Al pie de la página 1B aparecía una noticia con el titular: Muere en Castle Rock, en el lago Darkscore, un hombre en una explosión de gas. Decía que, según la investigación, todo apuntaba a un accidente o un posible suicidio. Añadía que, gracias a la lluvia torrencial, el incendio no se había propagado. Joder, mi anterior jefe ha muerto, dije, y le enseñé la noticia a Diane. Mala suerte para él, buena suerte para ti, leyó la nota. ¿Era un suicida? Tuve que pensármelo. No lo sé. Al día siguiente tuve juzgado. Cuando regresé a la pensión me esperaban 2 policías en el salón. Uno iba de uniforme, el otro era inspector. Se presentaron y me preguntaron cuánto tiempo había trabajado para Elgin. Les dije que alrededor de un mes. Les conté lo mismo que a Diane, que Elgin había empezado a chiflarse cuando los experimentos le fallaron, y por eso me fui. Sí, había estado viviendo en la casa de invitados, pero me marché al dejar el trabajo. No estaba ahí cuando la casa voló. Me preguntaron si conocía a un tal Burton de Verox. Contesté que conocía el nombre. Figuraba en la lista de los sujetos de prueba de Elgin, pero no al hombre. Nunca lo había visto. El inspector me entregó su tarjeta y me pidió que lo llamase si recordaba algo más. Dije que así lo haría. Pregunté al inspector si creía que Elgin se había quitado la vida. ¿Eso le sorprendería, señor Davis? No mucho. Encendió el fogón de gas y encontramos un trozo de mechero fundido en lo que quedaba del suelo de la cocina. ¿Usted cree? Lo que pensé fue que un inspector listo tal vez se habría preguntado cómo era posible que, si los restos del cipo aparecieron en la cocina, Elgin estuviera en el diván de sus sujetos en el comedor. Pero supongo que no era tan listo. Trabajé en Tempo hasta septiembre. Luego lo dejé y me marché en coche a Nebraska. No me llevó a Nebraska ninguna razón en particular. Sencillamente fui ahí. Encontré trabajo temporal en una granja, una de esas grandes explotaciones agrícolas, y el capataz me retuvo al acabar la temporada de cosecha. Ahora estoy aquí. Fuera cae una ventisca. Han cortado la I-80. Sentado ante este escritorio, pienso en galaxias más allá de las galaxias. Dentro de un rato cerraré el cuaderno y apagaré la luz y me acostaré. A veces sueño con el quinto infierno y con hombres que gritan entre llamas. A veces son mujeres las que gritan entre las llamas. Niños,
Nantu, gritan. Nantu, Nantu. Esos son los sueños buenos. Puede que no lo creas, pero es verdad. En los malos sueños estoy frente a una casa roja con la puerta verde. Si probara entrar, esa puerta se abriría. Sé eso y sé que un día entraré y me arrodillaré ante la puerta del salón. Nantú, gritaré. Nantú. Pero cuando ese sueño final llegue a ese punto, no habrá misericordia. No para mí. Es así como termina este relato llamado Soñadores. Dime, ¿te atreverías a abrir esa puerta verde, entrar en la casa roja y mirar bajo el suelo? En esta ocasión me retiro, pero será distinto. En esta ocasión, en verdad les deseo no tengan el valor de mirar bajo el suelo. Hasta la próxima.